Bienvenidos a esta segunda lección de nuestro estudio sobre el devocional, la oración y la lectura bíblica. En la primera lección se explicó nuestra necesidad de sentarnos a los pies de Jesús para escucharle, para escuchar su voz por medio de la Biblia, la palabra de Dios. Y otra cosa importante es la oración. La oración es nuestra parte de la conversación con Jesús. Y es nuestro clamor, son nuestras peticiones, súplicas y nuestra respuesta a lo que Dios nos ha dicho, lo que Él nos ha dado por medio de su amor, de su Hijo Jesucristo. La oración es una manera de estar en comunión con nuestro Padre Celestial y de comunicarnos con Él. La palabra y la oración es una pareja inseparable e indispensable para perseverar en la fe y crecer espiritualmente, y para recibir siempre la gracia del Señor y conocer mejor su voluntad para nosotros. La Biblia nos enseña que la oración no es una obligación pesada, sino que es un privilegio para los hijos de Dios. Es una comunicación de confianza entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Como hijos, podemos confiar en Dios y en su amor, y podemos también abrir nuestro corazón ante Él. El Salmo 62, versículo 8 dice: «Pueblos todos, confíen siempre en Dios, vacíen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio». Aquí se nos exhorta a vaciar el corazón delante de Dios. Y la oración es justamente una manera de abrir nuestro corazón a Dios y hablar confiadamente con Él sobre todo lo que esté en nuestro corazón, nuestra mente. Entendemos que la oración es una reacción de confianza a la palabra de Jesús y por ende también una conversación con Dios mismo. Y esto nos enseña que la oración no solamente consiste en nuestras palabras, tampoco es solamente una lista de todos nuestros deseos y demandas que le presentamos a Dios. No, Dios también nos habla. Es un diálogo con Él. Y esto no significa que esperemos escuchar concretamente la voz de Dios en nuestra oración. La voz de Dios la escuchamos mayormente por medio de la palabra en la Biblia. Y por eso la oración y la lectura bíblica son entrelazados. Dios ha creado a cada ser humano con el objetivo de tener comunión con Él. Pero como consecuencia del pecado, la relación de confianza con Dios se ha roto. Y el hombre está condenado por su pecado. Pero Dios ama a todo hombre y no nos dejó en la condenación. Envió a su Hijo Jesucristo para salvar a todos los pecadores. Al creer en Jesús, creer que Él murió en lugar de nosotros y que Él resucitó por nosotros, llegamos a pertenecer a Dios y tener parte en la perfecta justicia de Jesucristo delante de Dios. Y esto es realmente el fundamento de la oración y las promesas de que Dios oye nuestras oraciones, porque la Biblia dice que Dios oye la oración del justo. Así dice Proverbios 15, 29. Entonces, por medio de la fe en Jesucristo, la relación de confianza con Dios se ha recuperado. Y como hijos de Dios podemos hablar con Él como el niño habla con su padre, confiando en que la justicia de Cristo que tenemos nosotros es realmente la base por la que Dios oye nuestra oración. La pregunta es entonces, ¿a quién debemos orar? Bueno, la Biblia nos dice claramente que solamente debemos orar a Dios, el Dios que se revela en la Biblia, y solamente debemos orar y acercarnos a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Él es el eterno, Dios es el eterno y Él es el único Dios que existe.
Es un Dios trino porque es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y no hay otros, no hay otro Dios. Pero muchos no han entendido que al creer en el Hijo, Dios llega a ser nuestro Padre. El que vive en nosotros, el que nos ama, vive en nosotros por su Espíritu y que derrama su bondad y su amor sobre nosotros cada día. Muchos piensan que Dios sigue siendo inaccesible para el hombre y por lo tanto buscan mediadores a quienes se creen que se encuentran más cerca de Dios. Esta es una de las razones por que muchos oran a los santos y a la Virgen María pidiéndoles que intercedan por ellos delante de Dios. Esta costumbre también ha llevado a la adoración a estos supuestos mediadores. También hay muchos que acuden a la Pachamama, a los Apus u otros espíritus para pedir bendiciones y salud o para salir de una necesidad. Pero la Biblia nos dice claramente que el hombre solo debe temer, servir y adorar al Dios Trino, porque Él es el único que está por encima de todas las cosas. Él es el creador, Él es el dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Entonces dirijamos nuestra oración y nuestra adoración solamente a Él. Y al hacerlo, nos dirigimos a Él que tiene toda la potestad en los cielos y en la tierra, el Creador Todopoderoso. Pero ¿podemos acercarnos al Dios Todopoderoso y Santo sin mediador? La Biblia nos da la respuesta. Dice así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Así dice Hebreos 4:16. Podemos acercarnos a Dios confiadamente, pero no confiando en nosotros mismos, en nuestros méritos, ni en nuestras capacidades. Tampoco en los de los santos, ni en los de la Virgen, porque ellos no tienen acceso a Dios por sí mismo. Hay una sola forma en la que el hombre puede acercarse confiadamente al trono de Dios, y es por medio de Jesús. Solo el hombre Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Así dice 1 Timoteo 2:5 claramente. Solamente por Jesús podemos acercarnos, en la fe en Él y por sus méritos. En Efesios 2:18 escuchamos lo mismo. Dice así, pues por medio de Él, de Jesús, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Es así porque solamente Jesús ha derribado el muro que nos separaba de Dios. Él estableció la paz entre nosotros y Dios por su vida santa y perfecta y por su muerte en lugar de nosotros y por su resurrección. Ningún otro hombre o mujer ha hecho algo semejante. Solamente Jesús cargó con nuestra culpa y pagó el precio de nuestra salvación. Y por eso Él es quien se ha sentado a la diestra de Dios Padre, donde ahora intercede por nosotros y se presenta en favor nuestro. Y por eso solamente por medio de Él podemos acercarnos a Dios. Por las razones mencionadas, debemos siempre orar en el nombre de Jesús. Solo Él nos ha dado acceso al Padre y nos ha dado la justicia que nos hace hijos de Dios. La credibilidad de una promesa depende totalmente de la credibilidad de la persona que la emite. Así también con el valor de un cheque bancario. Imagínate que un niño callejero, pobre y harapiento te promete la mitad de una herencia millonaria que acaba de heredar de un tío desconocido de Estados Unidos. Si solo le prestarías $300.
que necesita para la firma del abogado que verificaría que la herencia le pertenece al niño. Me imagino que no tengas la confianza en esa promesa, porque ese niño no tiene credibilidad. Nunca recibirías ni un sol de este niño, porque más probablemente nunca tendría una herencia millonaria. Pero Jesús sí tiene credibilidad. Por todo lo que Él ha hecho, Él tiene todo el poder y toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Sus promesas sí se cumplen. Los cheques que emite en su nombre sí valen porque Él es el dueño de todo. Y lo más maravilloso es que nos ha permitido orar en su nombre. Y eso significa que la oración en el nombre de Jesús lleva su firma. Y con ella lleva también toda su autoridad y su credibilidad. Orar en el nombre de Jesús significa también orar según su voluntad. En el nombre de Jesús no podemos pedirle algo que sea ajeno a su voluntad. Claro, nosotros como seres humanos no siempre sabemos qué pedir. Pero al orar en el nombre de Jesús, ponemos nuestra oración bajo su voluntad, pidiendo que solo nos dé lo que sea bueno para nosotros, según su voluntad. En nuestra oración no es siempre necesario distinguir entre las tres personas de la divinidad, porque sabemos que Dios es uno y todas nuestras oraciones llegan a Él. Pero también es una buena idea y nos puede servir mucho adorar a cada persona por su obra distinta y por su majestad. Y la Biblia nos muestra que podemos dirigirnos a las tres personas de la divinidad con distintas peticiones. Vamos a orar al Padre, que es el exaltado, el 3 veces santo, como dice Isaías capítulo 6. Y al mismo tiempo, Él es nuestro Padre compasivo y misericordioso, como se nos muestra en Lucas capítulo 15. Y este aspecto doble de Dios se debe reflejar en nuestra oración. Debemos exaltar y adorar a Dios como el Señor Todopoderoso. Y por otro lado, Dios nos permite acercarnos a Él con toda confianza y conversar con Él como el niño habla con su padre. Como el niño que busca el consuelo, la ayuda de su Padre compasivo. El Padre nuestro nos muestra que siempre podemos acercarnos con toda confianza a nuestro Padre Celestial. Y en otra lección vamos a estudiar esto más a fondo. Podemos también orar al Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo. Jesús es nuestro Salvador y debemos adorarlo por su obra y su muerte en lugar de nosotros, por su resurrección, por la salvación que nos ha dado. Y puesto que solamente hay perdón en la sangre de Cristo, debemos siempre rogarle, ten compasión de mí. Tal como hizo Esteban, antes de morir como mártir, debemos también invocar el nombre de Jesús. Al mismo tiempo, Jesús nos ha dejado un ejemplo en cuanto a cómo vivir y nos ha enseñado su buena voluntad como discípulos suyos. Y le pedimos a Jesús que nos ayude a seguirle y que Él viva en nosotros, de manera que su amor y su voluntad se reflejen en nuestras vidas. Al final podemos también orar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía a la verdad por medio de la palabra de Dios. No podemos creer en Jesús por nosotros mismos, sino que necesitamos siempre que el Espíritu Santo nos revele el Evangelio. Y por eso debemos pedirle que nos ayude a entender y creer la palabra de Dios al leerla. Y cuando escuchemos una prédica, por ejemplo, hay que pedirle al Espíritu que
nos dé a entenderlo y creerlo. Debemos pedirle al Espíritu que nos guarde en la fe y que nos avive, tal como Ezequiel le pedía al Espíritu que diera vida a los huesos muertos. También le pedimos al Espíritu que nos haga reconocer nuestros pecados y que nos capacite con dones espirituales para que podamos servir en la iglesia según su voluntad. Y que nos mande también en su misión donde quiera usarnos. Así que podemos dirigirnos a las tres personas de la divinidad y al mismo tiempo al Dios uno, trino y uno. Muchas gracias y hasta la próxima lección.